Más común del yodo Zener está en la regulación del voltaje. Esto significa que va a buscar mantener fijo o constante un voltaje que esté variando, que venga de una etapa anterior. El circuito básico de regulación se ve encerrado en este cuadro rojo, en el cual se observa un yodo Zener y un resistor limitador de corriente, y en el lado izquierdo se ve una fuente de voltaje que representa la etapa anterior, en que le entrega al regulador un voltaje que puede cambiar. A la derecha se observa un resistor de carga RL y que representa al componente con la etapa en la cual se entregará el voltaje regulado. Para el análisis del CNR hay que considerar el antes y el después. ¿Qué es esto? El antes es el voltaje que quiere regular el CNR y que está representado por la fuente B, subíndice I. El voltaje regulado que va a entregar el CNR y que lo va a recibir la siguiente etapa, denotado por RL. Por ejemplo, acá nuevamente en los tres casos, como en el primero que son dos fijos, vemos que los elementos también tienen este símbolo. En el segundo vemos que ahora la flecha denota el cambio en ese variable de la resistencia. Y en el tercero la fuente variable que esperaríamos en mayor medida y que ahora la resistencia es fijo. El primer caso es que ambos son fijos y para eso hay que seguir dos pasos. El primero es que hay que determinar si el Zener está encendido o no. Y acá dice el primer paso que hay que quitarlo de la malla o del circuito y entonces calcular el voltaje del circuito abierto. Bueno, pues como podemos ver en la imagen, si ese Zener se elimina de esta malla, pues entonces nos quedan resistencias en serie, que es R y RL, de tal manera que este voltaje B, que nos dijo la primera indicación que hay que calcular, que se encuentra paralelo con el voltaje que aparece en la resistencia de carga, se puede calcular a través de un divisor de voltaje, como lo vemos en esta segunda parte donde aparece la ecuación. B es igual a VL, y bueno, así se calcula. Si logramos que ese voltaje que aparece en la carga es al menos el voltaje que va a regular el Zener, por ejemplo, él tiene un voltaje que va a regular desde 10.3 volts, y cuando hacemos esta cuenta, el voltaje en la carga al menos es de ese valor. Con eso estaríamos diciendo que el Zener está encendido. ¿Qué pasa en el segundo caso? Hay que sustituir el circuito equivalente. Si el Zener está encendido, hay que sustituir al Zener por una fuente de voltaje desde cero. Si el Zener no está encendido debido al voltaje que aparecería en la resistencia de carga cuando este se modela como un circuito abierto es menor al voltaje que va a regular el Zener, entonces en esa trayectoria este Zener se queda como si fuera un circuito abierto, de tal manera que los cálculos de la corriente a través del Zener y por lo tanto que la potencia disipa será igual a cero. Como el caso que nos interesa es cuando el Zener está encendido y se puede sustituir acá en la figura del lado izquierdo como una fuente de voltaje. Eso nos permite, sabiendo que está ahora en paralelo con la resistencia de carga, decir que el voltaje en la resistencia de carga será el voltaje del Zener. Esto no solo es la igualación de ambas cantidades, sino nos permite entender que el voltaje que pudiera aparecer en un resistor de carga, en este caso en RL, se va a tener que ajustar al voltaje del Zener. ¿Qué otros parámetros hay que tomar en cuenta? La corriente que va a aparecer en el Zener la vemos marcada en esta flecha azul dentro de la malla, y pues tomando en cuenta este nodo, sabemos que la corriente de la resistencia que viene en este lado, vamos a decir la corriente total, se va a destruir a través del Zener y a través de la resistencia de carga, lo que nos hace resumir que la suma de esas dos corrientes que se dividieron es la corriente en el resistor. Si resolvemos o despejamos para la corriente en Zener, pues nos va a quedar que esta igualdad será igual a la corriente total en R menos la corriente en la resistencia de carga. Ahora, estos parámetros, ¿cómo los calculamos? Pues IR se calcula desde esta expresión, donde vemos que es por la ley de Ohm en el voltaje en la resistencia R, que es este primer resistor que está acá, después de la fuente, sobre el valor de dicha resistencia, teniendo en cuenta que el voltaje en R es el voltaje de la fuente acá en la imagen de la izquierda,
menos el voltaje que aparecería en este punto. Dijéramos, es el voltaje del Zener, sí, pero también lo podemos denotar como el voltaje en la resistencia de carga dividido sobre el valor de la resistencia. Automáticamente se podría calcular IR. ¿Cómo se calcula la corriente de la resistencia de carga? Dividiendo el voltaje que aparece en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga. Pero este voltaje en la resistencia de carga, de acuerdo a esta ecuación, el voltaje que aparece en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, pero este voltaje en la resistencia de carga, de acuerdo a esta ecuación, va a ser el voltaje que aparece entre las terminales del diodo Zener. El parámetro final que hay que tener en cuenta es la potencia que va a disipar el Zener, que como sabemos es el múltiplo del voltaje por la corriente, pero a través de este componente. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Dice el inciso A para la red del diodo Zener de la figura siguiente. Determine el voltaje en la resistencia de carga, el de la resistencia de la corriente del Zener y la corriente que disipa este componente. Vemos una malla en la que aparece una fuente de 16 volts. El Zener va a regular 10 volts. La potencia que va a disipar es 30 miliwatts. Recuerden que esto está encendido. Y la resistencia de carga que nos ponen acá es de 1.2 kiloohms. ¿Cuál es el primer caso que seguimos anteriormente? Primero saber si el Zener está encendido o no. Hay que aplicar esta regla del divisor del voltaje. Y bueno, ya habíamos visto estas cantidades en la ecuación anterior. Sustituyendo, vemos que el voltaje es el voltaje que se obtiene de haber eliminado el yodo acá en la imagen de la derecha. Y sustituyendo el Zener, pues va a ser igual a 8.73 volts. Esto inmediatamente nos dice que no es el voltaje mínimo que se requiere porque el Zener regula 10 volts. Acá en el punto número 2 hay que sustituir si el Zener es un circuito abierto o es una fuente y resolver para las cantidades desconocidas. Entonces, con esta condición de que el voltaje del Zener no es suficiente, se sustituye dentro del circuito por un circuito de tal manera que, como lo menciona la flecha, ahora ve cómo aparece el Zener y pues naturalmente pues no circula corriente a través de él. El voltaje en la resistencia de carga pues serán hecho esos 8.73 volts porque el Zener ya no está participando. El voltaje se calcula como la fuente menos esos 8.73 menos da 7.27. Esta nos va a dar 0 amperes, pues el Zener no está encendido. Vamos a hacer el inciso B, repita la parte A, pero ahora lo que se cambia es la resistencia de carga y se pone una de 3 kiloohms. Primero hay que ver si el yodo del Zener está encendido o no. Después de hacer esta sustitución, vemos que ahora el voltaje que aparecería en B, o sea, en estas terminales, es de 12 volts. Dice acá, entonces el segundo paso es sustituir el circuito equivalente y resolver para la cantidad desconocida. Ya sabemos que el Zener con 12 volts está encendido, que va a regular 10 volts, es otra cosa. Por lo tanto, lo sustituimos como una fuente de voltaje, regresamos al circuito y vemos como ahora, aunque en el cálculo habíamos dicho que eran 12 volts lo que aparecen acá, al encenderse el Zener, inmediatamente nos baja 10 volts, porque eso es lo que va a regular. Y ahora vemos las cuentas, el voltaje de la resistencia de carga es igual a la resistencia del Zener con esos 10 volts, la resistencia de diferencias con ambos voltajes, la corriente en la resistencia de carga es el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, que es 10 volts, porque volvemos a lo mismo. Es el voltaje en el Zener dividido sobre el valor de la resistencia, nos da un valor de 3.3 miliamperes. La corriente en la resistencia son 6 miliamperes y la corriente en el Zener se calcula ya teniendo IRL y IR y pues nos da 2.67 miliamperes, lo que nos permite encontrar todas las variables que nos pidieron en el ejercicio. Y finalmente la potencia disipada en el Zener es de 10 volts, que nos da 27 miliwatts y que está cercana, pero no está en el límite de la potencia máxima que disipa el Zener, que son 30 miliwatts. ¿Qué pasa en el segundo caso? Cuando se tiene una fuente de voltaje fija, como la vemos acá en el lado izquierdo, una resistencia de carga variable. En este caso hay que determinar el rango de valores de resistencias que permitirán que el Zener esté encendido. Es importante recordar que para este ejemplo, la fuente BI y la resistencia R determinan la corriente que va a circular a través de todo el circuito, de tal forma que en este nodo esta corriente se va a distribuirse al Zener y hacia la resistencia de carga, de que va a depender el nivel que se entregue,
pues del valor que tenga la resistencia. Si ese valor es muy pequeño, entonces la corriente que va a atravesar sus terminales es grande y eso va a hacer que la corriente vaya al Zener sea pequeña. Pero si esa resistencia de carga se incrementa, se va a hacer muy pequeña y entonces la corriente en su mayoría se va a ir hacia las terminales del Zener. Ya sabiendo esto, cuando tengamos la resistencia de carga mínima que activará al Zener y que es necesaria para que se pueda regular, sabremos que está relacionado directamente con la corriente que a través de sus terminales, la resistencia de carga, esta corriente máxima, y que también pues no habría límite. Sin embargo, se tiene que especificar una resistencia de carga máxima que estará relacionada con una corriente de carga mínima, porque en esta condición en la que hay una circulación de corriente, a la carga que sea muy pequeñita, como ya hemos dicho, la demás corriente se ven al Zener. Y el Zener tampoco es un componente que pueda manejar de manera indiscriminada la corriente, tiene límites. ¿Cuál es ese límite de la corriente del Zener máxima? Recordando que cuando el voltaje Zener es igual al voltaje de la resistencia de carga, pues automáticamente el Zener está encendido. Si hacemos uso del divisor de voltaje, se define de esta manera. Y pues ahora acotamos con esta notación en la que establecemos la resistencia de carga mínima. Y pues definitivamente hacemos el despeje de la fórmula que está acá arriba tomando en cuenta el voltaje Zener y nos queda de esta manera. Pero insistimos, una resistencia de carga mínima implica una corriente a través de la resistencia máxima que como sabemos se calcula en el voltaje de la resistencia de carga sobre sabiendo que el Zener ya está activado, este voltaje se convierte en el voltaje Zener y la resistencia de carga se tiene que denotar como la resistencia de carga mínima que hará circular la corriente de carga máxima a través de RL. Por otro lado, ahora debemos de calcular la resistencia de carga máxima, que como consecuencia lleva una corriente a través de la carga mínima. En este caso, el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia serán fijos. Ya sabemos que el voltaje en la resistencia es el voltaje en la fuente menos el voltaje en el Zener y que la corriente en la resistencia, pues por la ley de Ohm, se define como se ve. De tal manera que si mostramos la corriente en el Zener, es la corriente en la resistencia, que es la corriente total, menos la corriente de carga. Pero hay que considerar que esta corriente en la resistencia de carga mínima, que es la que estamos buscando, está condicionada por la corriente del Zener máxima. Entonces es necesario cambiar la notación. Finalmente, la resistencia de carga máxima, que estará condicionada por el voltaje Zener y por la resistencia de carga mínima, que se acaba de calcular y que es dependiente de la corriente del Zener máxima. Veamos el ejemplo, dice, para la red de la figura de la siguiente, determine el rango de la resistencia de carga y de la corriente que también va a través de la carga, que permiten que el voltaje en esa resistencia se mantenga regulado en 10 volts. ¿Por quién? Pues por el Zener. Además hay que determinar el valor nominal máximo de potencia que disipa el yodo. Vemos el circuito, es una fuente fija, porque ese es el caso que tenemos. Una resistencia de carga variable que vas a determinar la variable, la resistencia de 1 kilo, la resistencia R. Vemos que el Zener regula a 10 volts y que la corriente máxima que puede disipar es de 32 miliamperes. Y nuevamente vemos cómo está IR en este nodo, se distribuye a IZ haciendo los cálculos para la RL mínima, sustituyendo con la ecuación de la lámina anterior. Obtenemos que al menos deben ser de 250 ohms para permitir que este Zener pueda regular a 10 volts. Si este valor estuviera por debajo, el Zener ya no podría mantenerse en las terminales en estos 10 volts y automáticamente se modelaría en un circuito abierto. Se calcula también el voltaje de sub R, voltaje de la resistencia que aparece acá de 40 volts. ¿Por qué? Porque en el Zener van a caer los otros 10 de la fuente y que la corriente de la resistencia con estos datos pues nos da de 40 miliamperes. Recordemos esta corriente R es la corriente máxima que se va a entregar al Zener como la resistencia de carga. Con este valor calculamos la corriente a través de la resistencia mínima, hacemos las sustituciones tomando en cuenta la corriente RL
que es de 40 miliamperes, la corriente total, menos este dato que nos dieron que es la corriente del Zener máxima, y de 32, y por lo tanto obtenemos que la corriente por la resistencia de carga mínima es de 8 miliamperes. Ahora calculamos la resistencia de carga máxima, que está nuevamente limitada por la corriente máxima que disipa el Zener, que viene en esta ecuación. Hacemos la sustitución de estos 10 volts que regula el Zener sobre los 8 miliamperes que obtuvimos acá y vemos cómo esa resistencia de carga vale 1.25 kilo ohms o 1250 ohms. En los dos gráficos de acá vemos como el intervalo de las resistencias que permite que el Zener esté regulando va de los 150 a los 1250 ohms. Y por eso vemos que acá en el eje de las Y aparecen los 10 volts regulados que dará el Zener. Si ahora eso lo trasladamos a los niveles de corriente para los 10 volts, mientras el Zener puede hacer su función, va de los 8 miliamperes, que es la corriente mínima, hasta los 40 miliamperes, que es esa corriente cuando prácticamente se tiene el valor más pequeño de la resistencia. Es cuando el nivel de corriente es el más alto. La potencia máxima que disipa el Zener pues es un producto de voltaje a través de este componente, son los 10 volts que regula por la corriente máxima que disipa el Zener, que es de 72 miliamperes, y bueno, si encontramos que es de 320 miliwatts. El tercer caso probablemente sea el más común, cuando ahora hay una fuente de voltaje variable y una resistencia fija. ¿Por qué decimos que es el más común? Porque si se quiere en una resistencia de carga con voltaje fijo y se está ocupando una etapa en la que se aparece un Zener como regulador, pues es natural entenderse que lo que se está entregando al Zener es un voltaje variable. Bueno, pues hay que encontrar, como vemos en el lado derecho, un voltaje en la fuente mínima y máxima. Y hay que aclarar también que ese voltaje de entrada debe de ser el mínimo para poder activar el Zener. Y bueno, si regresamos a la ecuación que hemos estado usando, el voltaje de carga usando el divisor de voltaje, se calcula de la siguiente manera y que lo igualamos al voltaje Zener porque pues necesariamente lo tenemos que tener activado. Y si ahora resolvemos para ese voltaje de entrada y lo denotamos como mínimo, podremos definir la ecuación en términos del voltaje de Zener. El voltaje de entrada, como sabemos, pues de manera general se va a distribuir entre el resistor R y obviamente el voltaje que aparece en el Zener, esto cuando ya se está regulando. Pero si ahora aclaramos que es el voltaje de entrada máxima que podemos tener de la fuente, que también no puede aplicarse un voltaje de manera indiscriminada, pues está condicionado ese voltaje de entrada máxima directamente por el voltaje que aparecerá en la resistencia, el más grande. Ahora, ese voltaje en la resistencia máxima, si lo desglosamos como en la forma que vemos acá abajo, pues está controlado o condicionado por la corriente máxima que va a circular a través del resistor. Pero si recordamos, esa corriente a través del resistor máxima definitivamente también está condicionada por la corriente máxima que puede circular a través del Zener. Esto quiere decir que no podemos incrementar o hacer el cálculo para la corriente en la resistencia pues de una manera ilimitada, porque en el caso en el que la corriente a través de la carga sea relativamente un valor bajo, pues la corriente tampoco será de manera ilimitada. Terminamos con este ejemplo. Dice determinar el intervalo de valores de la fuente que permitirá mantener encendido el diodo Zener, pero no solamente encendido, sino que no lo dañe. Es decir, que ese voltaje en la resistencia de carga, esa corriente en la resistencia, no, no provoque que el Zener disipe más corriente de la que lo puede hacer. Vemos la fuente fija que es BI. Ahora, un resistor de 120 ohms que regula a 1.2. Y ahora la propuesta es que el resistor de carga que es fijo es de 1200 ohms. Resolvemos para el voltaje de entrada mínima con los valores que tenemos y encontramos que al menos debe de haber
23.67 volts en la fuente para que el Zener pueda regular los 20 volts. La corriente en la resistencia de carga se calcula la ley de Ohms y encontramos que es un valor de 16.67 miliamperes, que es un valor fijo, pero la corriente total, que es la corriente en la resistencia y que en este caso es la máxima, si hacemos la cuenta, es de 76.67 miliamperes. Ahora sí se calcula el voltaje de entrada que se podrá usar para este circuito y que no se dañe el Zener. Pues empezamos a asistir los valores que hayamos calculado previamente y podemos ver que el voltaje de entrada más grande poner para este circuito y que el Zener pueda regular a 20 volts es de 36.87 volts. Y aquí en esta gráfica de arriba vemos que ese rango de 23.67 hace 36.87 que permite la regulación a 20 volts del Zener. Y bueno, el ejemplo que pudiera ser útil para entender este circuito, que es una como la que se obtiene en una etapa de filtración, en la que hay variaciones de voltaje y que bueno, entrando a la etapa de regulación con un Zener nos permitiría tener un voltaje fijo constante en la carga de 20 volts. Esto ha sido todo por este video, espero les haya sido útil y pues nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Nos vemos.